Comenzamos hace poco tiempo en realidad, una serie sobre el Salmo 119. Es el salmo más extenso y es uno de los capítulos más extensos de la Biblia, sin lugar a dudas, 176 versículos con una sola temática central, que es la importancia, la relevancia de la palabra de Dios. Nunca podemos hacer el énfasis que debiésemos hacer respecto a la importancia que tienen las Escrituras. Si no fuera por ellas, nosotros andaríamos en la búsqueda de Dios, ideando nuestro propio concepto de Dios, también imaginándonos nuestros propios conceptos del hombre, es decir, teológicamente y en términos antropológicamente estaríamos perdidos porque andaríamos como ciegos buscando una aguja en un pajar. Y eso ha pasado por siglos, desde los tiempos más inmemoriales. Nosotros tenemos precisamente eso, la gente ha buscado a Dios porque hay un sentir en su corazón, un deseo de adorar a un ser superior, pero se ha imaginado a Dios de acuerdo a su propio concepto, de acuerdo a su propia visión, de acuerdo a su propio deseo. Muchas veces ha imaginado un Dios antropocéntrico. También tenemos conceptos distintos del hombre. Así se enseña en las universidades, cuando se enseña antropología, se dice que el hombre es bueno y que la sociedad lo contamina, como decía Juan Jacobo Rousseau, de tal manera que los conceptos de Dios y del hombre han sido distorsionados precisamente porque la gente no sigue una guía que pueda decirnos quién realmente es Dios y quién realmente es el hombre. Pero el Salmo 119 es una guía particularmente importante y diría yo, fundamental para poder entender esto. Porque a través de este salmo, en esta interrelación que tiene el salmista con Dios, el salmista va mostrando quién es Dios, su grandeza, su gloria, sus perfecciones, y al mismo tiempo en contraste va mostrando quién es el hombre. Y muestra todas las situaciones de la vida por las que él pasa y donde Dios ha estado presente en cada una de esas circunstancias y situaciones. Y comienza el Salmo 119, como lo vimos la semana anterior, con una declaración categórica de verdad respecto a cuál es la verdadera felicidad, donde el hombre encuentra la esencia de lo que es la razón de su existencia, por qué es lo que es y para qué está aquí en esta tierra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así comienza diciendo, bienaventurado, feliz, dichoso. La esencia de la felicidad está en la perfección, dice, en caminos perfectos. Pero nosotros miramos nuestra vida y decimos, no somos perfectos en este sentido, nunca vamos a cumplir aquello. Sin embargo, dice cuál es el camino que hay que seguir para tener esta condición y disfrutar en consecuencia de esa satisfacción plena que es la felicidad verdadera, los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Más adelante va a decir, los que con todo el corazón le buscan. Y luego en el versículo 3 va a decir los que andan en sus caminos. Hay una reiteración en estos tres primeros versículos donde encontramos la verdadera satisfacción. La satisfacción no se encuentra en cosas que podamos poseer, en títulos que podamos ganar, en fama que podamos alcanzar para ser reconocidos por mucha gente, en el poder que podemos ejercer en esta tierra, sino se encuentra única y exclusivamente en la persona de Dios y solo puede ser posible disfrutarla andando en la ley del Señor. Esa es la primera declaración y es muy parecida a la del Salmo 1. Cuando habla de los bienaventurados, los dichosos son los que se deleitan en la ley de Dios y en su ley meditan de día y de noche. La palabra de Dios entonces es el nexo, la palabra de Dios es el puente que nos une. Dios y nosotros estamos separados absolutamente por carácter, Dios está separado de nosotros, es absolutamente santo. Y nosotros pecadores, pero el Señor nos guía a través de su palabra para ver cómo podemos acercarnos a Él. Y en ese sentido, en este nexo especial que hay a través de la palabra de Dios y la comunicación de Dios al hombre, entonces podemos tener luz para saber cómo podemos alcanzar esa especial relación con ese Dios verdadero. Versículo 2,
y con todo el corazón le buscan. Ahí está describiendo a quienes son verdaderamente creyentes, a quienes han llegado a tener una relación con Dios y en consecuencia guardan su palabra, porque en definitiva esa es la evidencia de que tienen una relación con Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a centrarnos en los versículos 4 al 6, que nos van a enseñar otra vez, una vez más, el deber ineludible de obedecer la palabra. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Gramaticalmente podemos encontrar ahí algo bien interesante. Versículo 4, que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 5, para guardar tus estatutos. Versículo 6, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Estas son reiteraciones propias de la poesía hebrea, donde dice lo mismo con palabras distintas, pero va añadiendo algunas cosas interesantes en cada una de las veces que se reitera. Y tiene que ver con ese deber ineludible de obedecer la palabra de Dios. Todo creyente verdadero que tiene una relación genuina con Dios, evidentemente tiene una relación especial con la palabra. Porque Dios se revela a través de la palabra. Es imposible conocerlo sin la palabra y es imposible caminar con Él sin la palabra. Hay un caso triste del Antiguo Testamento que ilustra esto. Es precisamente lo contrario que hizo este personaje. Yo quiero que vayamos a 1 Samuel, por favor, hermanos, en forma introductoria, antes de entrar al texto propiamente tal del Salmo 119. 1 Samuel, capítulo 15. El pueblo de Israel había pedido un rey. Había dicho, nosotros queremos tener un rey como todas las naciones tienen un rey, queremos tener un rey. Y entonces el Señor le dio un rey llamado Saúl. Y este hombre que tenía capacidades militares especiales, un hombre alto, fornido, así lo identifica la palabra. Este hombre fue el primer rey de Israel. ¿Y qué pasó con él? El Señor le dio instrucciones específicas respecto a lo que debía hacer con los amalecitas, un grupo que se había opuesto a Israel cuando salieron de Egipto y caminaron en el desierto. Y entonces el Señor le dijo lo siguiente a Saúl en el capítulo 15, versículo 3. Ve pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la instrucción directa del Señor. Haz esto porque ellos se opusieron a Israel y ahora la justicia de Dios va a caer sobre ellos. ¿Qué pasó con Saúl? Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué es lo que hay allí? Una desobediencia directa a la palabra de Dios. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, Dios envió a Samuel, su profeta, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero claramente no lo había hecho. Versículo 17 al 23. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? Es decir, Dios te ha puesto en honor y en alta estima y has tomado una función extraordinaria para guiar al pueblo de Dios. Versículo 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esa fue la instrucción, reiterada otra vez a través de Samuel. Versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Pero Saúl, si hay evidencia que no has obedecido la voz de Dios. Versículo 21. Dice Saúl, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, y esta es una declaración categórica, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace tanto en Dios en nuestras ceremonias y en nuestros rituales más que en la obediencia a la palabra de Dios? Y ahí está declarando categóricamente, en absoluto, Dios se complace en la obediencia a su palabra, porque la obediencia a su palabra es obediencia al Dios de la palabra. Versículo 23, porque como pecado de abominación es la rebelión. Eso es cuando se transgrede la palabra, rebelión contra Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste a la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así de categórica es la Escritura respecto a la propia palabra. Si no obedecemos la palabra, nos estamos rebelando contra Dios. Hay un deber ineludible en cada creyente de obedecer la palabra del Señor. Saúl falló miserablemente en la tarea más importante que se le había asignado. De esta manera Saúl demostró una falta de reverencia y sentimiento o sometimiento, quiero decir, a la palabra de Dios, lo cual trajo consecuencias tristes para el pueblo, para propio Saúl y para su propia familia. Hermanos, la palabra de Dios no se puede tomar a la ligera. El mismo Señor Jesucristo dejó en claro que es imposible decir que amamos a Dios si no guardamos su palabra. Eso es una contradicción. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Juan capítulo 14, versículos 21-23. En el mismo contexto, ahora en el capítulo 15 expresó que la manera de permanecer en su amor es guardar sus mandamientos. Juan 15:10. A veces superficializamos esto y no nos detenemos lo suficiente a pensar y a entender que debemos obedecer la palabra. Esto no es una sugerencia. Dios no está diciendo, si quieres, obedece mi palabra. O lo dejo a tu criterio. No. Estamos en una relación con Dios gracias a la palabra. Permanecemos en una buena comunión con Dios gracias a la palabra. Y guardamos la palabra porque amamos al Dios de la palabra. La palabra de Dios no nos fue revelada para tener un mero conocimiento de ella, sino que el conocimiento de la misma implica un deber que aceptamos voluntariamente cuando llegamos a Cristo, obedecer su palabra. Tal como era la declaración de Moisés del famoso Shema de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las transmitirás a tus hijos. Y donde sea que andes, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, la palabra debe regir tu vida, debe regir la vida de tus hijos, debe regir la vida de aquellos que te conocen, de aquellos que también han llegado a un conocimiento personal de la palabra, de Dios, quiero decir. Es más, le dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos entendieron equivocadamente eso y lo entendieron como algo físico y entonces se colocaron las famosas filacterías, que eran cajitas de cuero que amarradas a las manos tenían algún versículo de las Escrituras y entonces ellos decían que estaban cumpliendo con el mandamiento al hacer eso en forma externa, pero ese no es el propósito. Como señales en tu mano implica todo lo que hagas debe estar regido por la palabra. Como frontales entre tus ojos implica todo lo que pienses y decidas en tu corazón debe estar regido por la palabra, pero los judíos igual colocaron una cajita y se la colocaron aquí. Hasta el día de hoy los judíos ortodoxos hacen eso. Pero eso es externo, lo que el Señor estaba apuntando al interno, al corazón. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo debe ser regido por la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Como podemos apreciar, la palabra de Dios nos fue dada para que nos sometamos en obediencia gozosa a sus preceptos con el fin de ser guardados y protegidos por sus instrucciones. Porque Dios nos amó tanto que nos dejó también un plano
vamos a decir, con todas las instrucciones precisas para construir nuestra vida de acuerdo a esas instrucciones. El salmista, autor del Salmo 119, luego de introducir este salmo con sendas declaraciones de satisfacción, felicidad, dicha, que se encuentran solo y exclusivamente en Dios, él especifica que esta felicidad llega por medio de andar en la ley del Señor, de buscar al Señor con todo el corazón y ser guardados así del pecado. Ahora, el énfasis va a estar en el deber ineludible de obedecer su palabra. Notemos, vamos al texto ahora, versículo 4. Lo primero que vamos a ver y lo que tenemos que reconocer es que es un mandato de Dios. Cuando pensamos en cómo podemos expresar este deber ineludible de la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer como creyentes es reconocer. Ese es un reconocimiento explícito que hace aquí el salmista, que es un mandato de Dios. Y hermanos, algunos van a decir, bueno, pero si es la palabra de Dios, es un mandato de Dios. Sí, pero la palabra es mucho más específica. Es una orden de Dios. No es una sugerencia de Dios. Nosotros nos reunimos los domingos y otros días en la semana para estudiar la palabra, para decir a los hermanos, hermanos, esto dice el Señor, porque no es el pastor en lo que lo dice a los hermanos lo que tienen que hacer, es el Señor. Y entonces uno toma la palabra como pastor y lo que hace es transmitir esa verdad, nada más. Pero es el Señor el que está ordenando. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Podemos apreciar al menos 3 cosas en esta sucinta frase. Fíjense, una frase muy pequeña, sin embargo, tiene mucho contenido esencial y nos está mostrando de que es muy importante que nosotros reconozcamos, primero, que el deber de obedecer la palabra de Dios está determinado por la autoridad personal de Dios. Eso es lo primero. El deber de obedecer ineludiblemente la palabra de Dios está determinado por la autoridad personal de Dios. Dios no mandó a un ángel para que transmitiera su palabra. Dios mismo trajo su palabra. Y claro, usó instrumentos, pero la palabra procede de Él. La esencia de la palabra viene de Él. De hecho, el famoso texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura dice es inspirada por Dios, literalmente soplada por Dios. Es el aliento de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí el salmista. Fíjense, tú encargaste. Aquí comienza una oración, del versículo 4 hasta el versículo 176, es una oración porque es una relación con Dios la que está expresando el salmista en su experiencia personal con la palabra. El salmista dice tú, luego en la última parte de la frase dice tus mandamientos, refiriéndose al Señor. En otras palabras, lo que todo creyente debe entender es que es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre o de muchos buenos hombres con buenas intenciones y cierto grado de autoridad, los que iniciaron o idearon buenas cosas para los seres humanos. Por eso es que cuando hablamos de la iglesia del Señor, por ejemplo, hablamos de que la iglesia del Señor es la iglesia del Señor porque se somete a la voluntad del Señor. No es una cuestión de autoridad de hombres, no tiene que ver con una denominación determinada. Nuestra denominación nos enseña esto, no, Dios nos dice esto. Hay una autoridad superior, una autoridad que no podemos evadir. Y por eso cuando las personas en general rechazan la palabra, están rechazando a Dios directamente. No son las palabras buenas, lindas, de personas que quisieron dejarnos algo para poder conducirnos bien, tener una buena vida. Tenemos entonces la obligación de atender a sus preceptos, por tanto no descansa en el hecho de que grandes y buenos hombres lo escribieron, lo reconocieron y lo guardaron. No procede del hecho de que hombres prominentes de la historia de la iglesia crearon estos conceptos y promovieron su cumplimiento. Tampoco. Pero pastor, usted está desechando la importancia de la iglesia, de lo que se hizo a través de la historia de la iglesia. No, en absoluto. Es bueno, es importante conocer aquellas cosas.
Pero esas cosas no determinan la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra está solamente en Dios. Y por eso todo lo que dijeron los padres de iglesia, en lo que se conoce como, ¿cierto?, el conocimiento patrístico de la patrística, todo lo que dijeron los padres de iglesia en los primeros 4 o 5 siglos, lo que siguieron diciendo después los creyentes que vinieron posteriormente, no determinan la autoridad de la palabra. Dios determina la autoridad de la palabra. Eso debemos tenerlo muy en claro. Entonces todo lo demás debemos evaluarlo en función de la palabra. Tampoco debemos pensar que la palabra es lo que tienen como contenido una excelencia moral de sus doctrinas. Obviamente sí tiene la excelencia moral y la más alta. No hay ningún libro que se compare en ética y moral como la Biblia. No hay ninguno, sin duda. Pero es mucho más que esto. Es mucho más que esto. Tampoco es suficiente la excelencia y profundidad intelectual que podemos ver en sus páginas, que es extraordinaria. Grandes intelectuales del mundo a través de los siglos han reconocido que la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, es tan profunda en términos intelectuales, en términos de literatura, es tan rica en muchas cosas. Pero eso no es la razón principal. La razón principal es que estas palabras proceden de Dios. Por lo que cada palabra que inspiró el Espíritu Santo para que quedara plasmada en estos 66 libros que llamamos la Biblia, tiene la autoridad personal de Dios. Posee el sello de procedencia y autoría de Dios mismo. Esa es la razón por la cual estamos bajo el deber ineludible de obedecer su palabra. Esto es lo que destaca David en el Salmo 19, al referirse a la palabra de Dios. En 6 ocasiones destaca la procedencia de la palabra como la autoridad y el poder de la que fluye. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué es lo que está haciendo David allí? Está diciendo, esto no procede de mí. Yo no soy el autor, el originador de esto. Yo estoy diciendo lo que Dios me dice a mí. Es la palabra del Señor. Es la ley de Jehová. Es el testimonio de Jehová, es el mandamiento de Jehová, es el precepto de Jehová, es el temor de Jehová, son los juicios de Jehová. Hermano, esto es muy importante que lo entendamos en términos prácticos. Cuando nos reunimos aquí, si nos reuniéramos para escuchar a un hombre sabio, entonces estamos equivocando el camino. Si nos reunimos aquí para escuchar a un hombre que tiene una gran elocuencia en la transmisión de lo que quiere decir, que hila bien las frases y que es una persona especialmente preparada, estamos equivocados. Nos reunimos aquí para escuchar al Dios de la palabra. Y cuando nosotros como pastores, cuando empezamos a contar nuestras propias historias, entonces estamos equivocando el camino, porque no vinimos a eso. No son nuestras experiencias, es lo que Dios dice en su palabra. Es el hecho de que la palabra contiene la autoridad personal de Dios, lo que hace que el salmista diga que es un tesoro incomparable y un placer inagotable. Como el oro, o más preciosa que el oro, y el oro afinado, y más dulce que la miel, que la que destila el panal. Esas expresiones brotan de un hombre que verdaderamente amaba la palabra de Dios y entendía que toda su vida debía ser regida bajo la autoridad de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene impresa la imagen de Dios. Del mismo modo, es esa autoridad la que la hace un deber ineludible para cada creyente. Y esto es lo segundo que podemos observar. Debido a que la Biblia se origina en Dios, por lo que trae consigo la autoridad personal de Dios, es también verdad que Dios tiene derecho a demandar su obediencia absoluta.
Y eso es lo que dice la frase. Tú encargaste. Tú encargaste. La palabra encargaste puede ser mejor traducida ordenaste o has ordenado. Eso es lo que traduce el hebreo. Es decir, no es una sugerencia, un mero consejo de parte de Dios, es una orden, es un imperativo. Dios no rige su universo preguntando a sus criaturas qué es lo que debe o no debe hacer. Durante un tiempo, lamentablemente, donde la iglesia se desvió del camino correcto en nuestro mismo contexto, lo que sucedía es que las personas, por ejemplo, cuando se enseñaba en grupos de jóvenes, se le pasaba un papelito a cada uno de los jóvenes para preguntar, ¿qué es el tema que tú quieres que nosotros tratemos? Y entonces las personas, los que lideraban esos grupos, decían, bueno, de acuerdo a lo que dicen los papelitos en esta encuesta, vamos a enseñar este tema. Pero luego no enseñaban tampoco el tema, sino que lo que hacían era citar algunos versículos y preguntarle, ¿qué opinas tú de este versículo? ¿Qué es lo que entiendes tú de este versículo? Y entonces cada uno tenía percepciones distintas. Hermanos, eso no es enseñar la palabra. No. No, Dios no estaba preguntando a la gente, ¿qué quieren que yo les enseñe? ¿Qué piensan ustedes de mi palabra? El profeta, a través del profeta Isaías y a través de sendas preguntas retóricas, es categórico el Señor al describirse a sí mismo de esta manera. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Isaías 40, versículos 13 al 14. ¿Quién hizo eso? ¿A quién le pidió consejo? El Señor necesita nuestra sabiduría, necesita nuestra intervención, necesita que nosotros vayamos acomodando la palabra de acuerdo a lo que nosotros creemos que necesitamos. Absolutamente no, porque todas estas preguntas se responden con un nadie le enseñó al Señor. A nadie le pidió consejo. Por tanto, solo Él tiene derecho a exigir obediencia total y absoluta a sus mandamientos. La Biblia no es una recomendación de Dios que el hombre pueda aceptar o no, ya sea en su totalidad o según su propio criterio. El hombre debe guardarla en su totalidad. Hermanos, ¿has pensado en eso? ¿Has pensado que tú tienes el deber, si eres un creyente, de guardar en su totalidad la palabra? No lo que te gusta a ti y lo otro desecharlo. ¿Cuántas veces preguntamos cuál es el versículo bíblico favorito que tú tienes? Y normalmente se trata de alguna promesa que nos favorece. Pero pocos tienen versículos desafiantes que nos confrontan. Porque tenemos esa sensibilidad especial donde queremos escuchar las cosas hermosas que vienen de la palabra, pero cuando la palabra de Dios revela lo profundo de nuestro corazón, muestra la maldad de nuestra alma, los pensamientos inicuos que salen de nuestra mente, entonces nosotros miramos hacia otro lado. Pero no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque Dios ha dicho la verdad categóricamente en su palabra. Solo esta declaración, que es bien conocida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Hay un punto intermedio ahí? ¿Hay alguna interpretación que se pueda hacer de eso? No. La verdad de Dios es categórica y Dios demanda que se obedezca toda su palabra. Tercero, debido a que la Biblia lleva consigo la autoridad personal de Dios, y solo Dios tiene derecho a exigir su obediencia, es que en tercer lugar debemos cumplirla diligentemente. Y eso es lo que dice, quizás en nuestras traducciones no aparece tan claro, que sean muy guardados tus mandamientos. Ese muy es muy importante ahí en el texto. Que sean muy guardados tus mandamientos. La palabra traducida muy es literalmente con vehemencia o vehementemente, totalmente, rápidamente, con todas las fuerzas,
cuidadosamente, superlativamente, imperiosamente. Es decir, es un superlativo el muy. Muy guardado tus mandamientos. Es una expresión que apunta a que debemos hacerlo apasionadamente con toda la fuerza de nuestra alma y nuestro corazón. Integralmente como personas debemos guardar la palabra de Dios. El salmista reconoce y acepta el deber de guardar diligentemente la palabra de Dios. Es decir, no cree que su obediencia es una cuestión de desear o no desear hacerlo, sino de extrema importancia porque es demandado por el Dios de la palabra. Nosotros vemos así las Escrituras. Cuando en nuestros devocionales personales, en nuestra pieza, donde estamos solos, donde nadie nos ve, donde no tenemos que impresionar a nadie, abrimos la palabra de Dios y le decimos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Y entonces empezamos a leer, buscando digerir lo que está ahí en la enseñanza, empezamos a meditar en la palabra. Nosotros pensamos en esto, lo que Dios me diga, eso haré. ¿Hacemos eso en oración? Señor, lo que tú digas, eso yo haré, porque es tu demanda. ¿Verdad que es muy difícil hacer eso? Querido hermano, si tú crees que Dios reveló su palabra para llenar nuestro intelecto de conocimiento y para ganar un debate en redes sociales, estás muy equivocado. Dios no reveló su palabra para eso. Si tú crees que Dios reveló su palabra para que tú tengas un montón de conocimiento, definiciones, descripciones correctas de la verdad, nada más, también estás equivocado. No, Él reveló su palabra para obedecerla. Dios no trajo al arbitrio de nuestra voluntad, no nos deja al arbitrio de nuestra voluntad, quiero decir, que decidamos qué parte de la Biblia obedecemos y qué parte pasamos por alto. No, Dios exige obediencia total a toda su palabra, en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. La palabra de Dios debe llenar nuestra mente, asombrar nuestro espíritu, impactar nuestro corazón, conducir nuestra voluntad. Dios exige que obedezcamos su palabra integral y diligentemente. Ahora la pregunta que viene a nuestra mente es, pero pastor, ¿eso es posible? ¿Es posible obedecer la palabra como Dios la demanda? Y esto nos lleva al segundo punto. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Noten que Él no cambia esto que menciona el versículo 4, que sean muy guardados tus mandamientos, para guardar tus estatutos. Pero hay una frase que antecede a esto, y es la clave. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Hay un reconocimiento explícito del salmista de que él no tiene la capacidad en sí mismo de poder guardar la palabra. Y esto es lo segundo. Rogar por el favor de Dios para obedecerla. Rogar por la gracia de Dios necesaria y suficiente para obedecerla. Ahora aquí hay una cosa importante. Si Dios dejó su palabra para que la obedezcamos, y Dios sabía que nosotros no podíamos bajo ninguna circunstancia llegar a obedecerla, y no nos presta ayuda en el proceso, entonces sería muy extraño. Pero Dios sí nos presta la ayuda necesaria. Y eso es lo que el salmista descubre a través de esta oración. El salmista es consciente de su propia debilidad y así también nosotros. Nosotros somos conscientes de nuestra propia debilidad. Él reconoce, el salmista, que Dios ha exigido la obediencia irrestricta a su palabra. Sin embargo, reconoce también su propia debilidad inherente. El salmista, al contemplar la extraordinaria amplitud de los mandamientos de Dios y su propia debilidad, aquí están las dos cosas, implora en consecuencia la ayuda divina. Señor, yo quiero obedecer tu palabra, pero no soy suficiente en mí mismo para hacerlo.
No soy capaz, soy débil. El reconocimiento de que Dios ha demandado, exigido que obedezcamos su palabra, sigue siendo un imperativo. Es decir, no podemos eludirlo. No podemos ablandar esto y decir, bueno, no vamos a enseñar esto porque es imposible. No, es un imperativo. Pero no somos suficientes nosotros mismos para cumplir. Y por eso su oración al Señor es una expresión de su reconocimiento de incapacidad en sí mismo y la necesidad urgente de buscar el favor de Dios para que lo auxilie en esta magna tarea. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Quizás en esta traducción no aparece muy claramente lo que implica esta oración. La frase en hebreo comienza literalmente con una especie de suspiro. Oh Señor, eso es lo que quiero. Oh Señor, el anhelo más grande de mi corazón es guardar tu palabra. Pero necesito que ordenes mis caminos. Es un suspiro intenso, indicativo de un deseo sincero, genuino. Este hombre, por decirlo de alguna manera, suspira por poder guardar la palabra de Dios porque sabe que ese es el camino a la felicidad. Versículos 1 al 3. La Nueva Versión Internacional capta mejor el sentido de la expresión hebrea y se traduce así. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus estatutos. Cuánto deseo que mis caminos estén derechos para andar en tu ley, Señor. Cuánto deseo guardar tus mandamientos, pero necesito de ti. Del mismo modo, la Nueva Traducción Viviente traduce también captando el sentido de lo que quiere decir el hebreo. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Y allí hay una expresión de debilidad, de reconocimiento, de incapacidad personal. Cuánto deseo, Señor, pero necesito de ti. Este suspiro es una oración que sube a Dios como el anhelo de un corazón piadoso que sabe que no es suficiente con conocer la palabra de Dios, sino que requiere con urgencia obedecer la misma. Sin embargo, no está en sus capacidades hacerlo. ¿Por qué no está en sus capacidades hacerlo? Porque todavía el hombre más piadoso de este mundo lucha con su propio corazón. Porque todavía el hombre más piadoso de este mundo lucha con la atracción de un mundo que quiere conducirlo por caminos equivocados. Porque todavía el hombre más piadoso de este mundo lucha con el enemigo de nuestras almas, que está como león rugiente buscando a quien devorar. No es fácil, es una lucha permanente. Y por eso él entiende todas esas debilidades y fragilidades en su carácter, aún como un creyente piadoso, pero nunca deja de desear guardar los mandamientos de Dios. Es como si el salmista dijera: Señor, sin ti no puedo hacer nada, mi alma es inestable y voluble. Y continuará débil e incierta hasta que tú la fortalezcas y la establezcas. Pero yo sé que tú lo puedes hacer. Porque eso es la oración, ¿verdad? La oración no es hablar palabras lindas para decir, ya oré, ya estoy listo. No, la oración es una dependencia completa de Dios. Y Él está orando de esta manera. Señor, en otras palabras, endereza mis caminos, porque yo no soy capaz, pero Señor, si tú enderezas mis caminos, yo guardaré tu palabra. Sin ti, está diciendo también en otras palabras, soy incapaz de cumplir este vivo deseo de obedecer tu palabra. Y eso es una realidad en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos deberíamos tener este ferviente anhelo de obedecer la palabra, pero sin la gracia de Dios sobre nosotros es una tarea imposible. Necesitamos que el Señor guíe nuestros corazones e influenciados por el Espíritu Santo nos haga aptos para cumplir con su voluntad revelada. De allí que el Espíritu Santo no solo revela la palabra de Dios, no solo inspira la palabra de Dios, sino también ilumina la palabra de Dios. Y sin el Espíritu Santo nosotros seríamos ciegos leyendo un libro simplemente sin entender la esencia misma de él.
Pero el Espíritu de Dios habita en cada uno de los creyentes. El Espíritu de Dios es el gran maestro, con toda sabiduría nos va guiando y enseñando en cada caso. El Espíritu de Dios es el que aplica también la palabra en nuestro corazón. De hecho, el Espíritu de Dios es el que nos lleva al arrepentimiento y a la fe. Por lo tanto, el que abre nuestros ojos espirituales es el Espíritu Santo. Y debemos clamar al Señor para que el Espíritu Santo nos enseñe. Es imposible esta declaración de parte de la boca de un creyente. Pastor, yo no entiendo la palabra. No entiendo la Biblia. Así que mejor no la leo. Eso es absurdo. Es absurdo. Porque si eres un creyente genuino, tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad. Esa es una promesa de Jesucristo. Aunque Dios nos instruye claramente en su ley, lo obtuso de nuestro entendimiento, dice alguien, y la perversidad de nuestro corazón necesitan constantemente la dirección de su Espíritu. Nuestro principal deseo, por tanto, debe ser un entendimiento sabiamente regulado por la ley de Dios y también un corazón dócil y obediente. Señor, dame un corazón apto. Dame oídos espirituales atentos, no solo oídos físicos para escuchar y entender lo que se está diciendo, sino un corazón abierto y dispuesto, Señor, para que esa palabra haya cabida en mi corazón y produzca la transformación en mi alma que tanto requiero. Nuestros corazones son naturalmente reacios y nuestros pies propensos a desviarse de los estatutos de Dios. De allí que necesitamos con tanta urgencia rogar al Señor que nos encamine en su voluntad. Este es el sentido de la palabra ordenados, guiados, instruidos, establecidos, afirmados, preparados mis pasos para guardar tus estatutos. Esto es lo que está diciendo ahí. Señor, dame firmeza, convicción. Ordena, guía, instruye, establece, afirma mis pasos. Este es el propósito de un deseo piadoso, de un hombre piadoso que solo puede hacer realidad con la ayuda de Dios. ¿Hemos orado así al Señor? ¿Hemos reconocido que Dios tiene todo el derecho a demandar obediencia a su palabra? Hemos reconocido al mismo tiempo que teniendo este imperativo en nuestro corazón está este vivo deseo de poder hacerlo, pero vemos en nosotros mucha debilidad y hemos acudido al Señor en oración diciendo, Señor, muéstrame tu favor, tu gracia me conduzca para obedecer tus mandamientos. Pero hay una tercera razón que debe motivar nuestra vida para obedecer fervientemente la palabra de Dios. Y esto nos lleva al último punto. Habiendo reconocido que es un mandato de Dios y por consiguiente ineludible, que sí podemos obedecer debido al favor de Dios que nos está asegurado por su instrucción, guía y dirección, entonces debemos considerar que el cumplimiento de ese deber es la satisfacción de nuestra alma. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces. Miren, cada vez que hay un entonces gramaticalmente es una especie de conclusión. En Génesis capítulo 1, cuando comienza la descripción de los días de la creación, y luego dice, entonces creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza lo hizo. Entonces, es decir, ya estaba todo listo, estaba todo el escenario puesto, por decirlo así. Vamos a colocar entonces a la persona más importante de la creación. En este caso, está haciendo una conclusión a todo lo anterior. Entonces, si verdaderamente has reconocido la necesidad de obedecer los mandamientos, si has buscado la ayuda de Dios en ese contexto, entonces estarás capacitado para obedecer la palabra. Y esto es lo tercero. Considerar que la obediencia produce una limpia conciencia. Miren lo que dice. Entonces no sería yo avergonzado.
entonces no sería yo avergonzado y podemos entender ese no avergonzado como mantener una limpia conciencia. Podemos notar que este verso está mostrándonos que Dios sí tiene el poder para llevarnos a la obediencia. Podemos reconocer que el hecho de que tengamos ese vivo deseo de obedecer está en la voluntad de Dios y que Dios nos va a conducir a obedecer la palabra de Dios y que cuando obedezcamos la palabra de Dios podemos estar tranquilos. Esta es una especie de silogismo, podríamos decirlo así, aunque no necesariamente en términos tan técnicos, pero miren lo primero. Primero, Dios exige obediencia a su palabra. Segundo, Dios capacita para obedecer su palabra. Tercero, Dios trae paz a la conciencia de quien obedece su palabra. ¿Quién es el agente principal en todo el proceso? Dios, el mismo dador de la palabra. Dios exige obediencia a su palabra, Dios capacita para obedecer su palabra y Dios trae paz a la conciencia del que obedece su palabra. ¿No es maravilloso, hermano? Dios demanda, Dios capacita y Dios bendice. Todo en función de la obediencia a su palabra. Si un hombre observa cuidadosamente la ley de Dios, no debe temer que algún día se arrepienta de lo que ha hecho o se ha propuesto hacer, ¿verdad? Si obedecemos cuidadosamente a la palabra, no va a llegar un momento donde vamos a decir, hice lo que no debía hacer, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Ningún creyente jamás se arrepentirá de obedecer la palabra de Dios. Ella traza el camino recto, el camino justo, el camino veraz, el camino de la vida, de tal manera que andar en él es estar en el camino correcto. Todas las demás conjeturas que llegan a nuestra mente y corazón, todas las influencias de un mundo en términos de filosofía, de ideología o de cualquier pensamiento extraño que llegue a nuestro corazón, eso hay que desecharlo, pero la manera de desecharlo es tener la palabra en nosotros. Por ello no debemos dejarnos influenciar por nuestros propios designios, los de nuestro corazón, ni decidir por ello según la razón carnal. Lo que debemos hacer está establecido en la palabra. Aquellos que no se desvían ni a la derecha ni a la izquierda de la observancia de los mandamientos de Dios están ciertamente en el camino verdadero, el camino de Dios. Aquellos que respetan con reverencia su ley no pueden escapar de la censura de la gran mayoría de la humanidad. Sin embargo, el profeta o el poeta declara que no serán avergonzados porque tienen buena conciencia delante de la presencia de Dios y con la aprobación de Dios quedan muy satisfechos y contentos. En otras palabras, hermanos, si queremos obedecer la palabra, vamos a tener a todo el mundo criticándonos, inclusive creyentes. Si queremos ser categóricos en la obediencia a la palabra, si verdaderamente queremos someternos a ella, si queremos vivir de acuerdo a ella y buscamos con todo nuestro corazón y con la ayuda inestimable de Dios en nuestra vida para obedecer la palabra, vamos a recibir la crítica del mundo y la crítica de muchos creyentes superficiales. Es decir, vamos a luchar contra muchas personas, contra la opinión de mucha gente. Pero la pregunta es, ¿qué importa eso si Dios nos aprueba? Porque si obedecemos su palabra, Dios nos aprueba. Y eso es lo único que queda al final de cuentas. Si hermano, un día usted va a presentarse delante de Dios y a dar cuenta delante de Dios, no de nosotros, no de sus amigos, no de su familia, sino delante de Dios. Y cuando andamos en la voluntad de Dios, entonces nuestra paz interior va a ser una realidad permanente. Nuestro corazón estará satisfecho porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. No importa ninguna otra opinión. Si Dios aprueba tu camino, no importa que Él lo desapruebe. Ten cuidado, querido hermano, cuando los hombres aprueben tu camino, porque eso significa que Dios lo desaprueba.
Porque el camino del mundo es contrario al camino de Dios. Dios solamente aprueba a quienes obedecen su palabra y le da una conciencia limpia de la cual nadie puede avergonzarse. Porque si dependiéramos de la opinión del mundo, nuestra vida sería como las olas del mar, fluctuante y sin rumbo. La opinión de Dios revelada en su palabra, no la de los hombres, es la que determina nuestra vida como creyente. Y una cosa más, en el texto él dice, todos tus preceptos o todos tus estatutos. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, estatutos, preceptos, son sinónimos, ¿verdad? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Insinúa de esa manera que entre las trampas de Satanás, en medio de una oscuridad tan espesa y una insensibilidad tan grande en la cual vivimos, es necesaria la máxima vigilancia y precaución si queremos aspirar a estar completamente exentos de culpa. Por lo tanto, en todo lo que hacemos debemos esforzarnos por tener la ley de Dios delante de nosotros. Es la guía infalible. Y al mismo tiempo la que trae paz a nuestra conciencia. Y no hay nada más hermoso que estar en paz con Dios, aunque estés en enemistad con el mundo. Hermanos, el cristiano políticamente correcto no existe. No existe. Eso es una falsedad. Algunos entienden mal los conceptos de la Biblia cuando dice que debemos procurar estar en paz con todos, pero se olvidan de algo que dice también el texto, en cuanto dependa de vosotros. Y como nosotros dependemos de lo que Dios dice y de su palabra infalible, entonces normalmente no estaremos en paz con todos. La paz con Dios es la más importante. El Señor nos ha dicho esta mañana entonces que Él tiene toda la autoridad de demandar nuestra obediencia absoluta a su palabra. Que el deseo de nuestro corazón debe ser precisamente eso, obedecer fervientemente a su palabra y en forma diligente, pero que no somos capaces en nuestras propias fuerzas, sabiduría humana. Necesitamos urgentemente el auxilio de Dios para poder cumplir con ese deber maravilloso y ese deseo piadoso. Contando con esa ayuda de Dios, entonces vamos a poder guardar su palabra. Y si guardamos su palabra, vamos a tener una conciencia en paz con Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias por este tiempo alrededor de tu preciosa palabra, Señor. Queremos, Señor, pedir perdón porque cuántas veces hemos superficializado esto. Sabemos, conocemos cosas, podemos manejar conceptos correctos, podemos tener una buena ortodoxia, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero nos cuesta tanto este hecho práctico de vivir bajo la autoridad de tu palabra, obedeciendo todos los días, en cada caso y en cada momento. Padre, danos un corazón que reconozca que tú tienes todo el derecho por tu autoridad personal implicada en tu palabra de obedecer. Danos sabiduría, Señor. Danos sobre todas las cosas fortaleza, determinación para vivir de acuerdo a esa verdad. Y Padre, ayúdanos a poder buscar tu aprobación más allá de lo que el mundo diga de nosotros como iglesia de Cristo. Bendice a mis hermanos. Guarda sus corazones y que tengamos este mismo vivo deseo, este vivo anhelo de poder vivir bajo la autoridad de tu palabra. Lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén.